Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos hoy, 6 de enero, festividad de la Epifanía de Nuestro Señor desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como técnico de sonido. Hemos titulado nuestro programa de hoy La Epifanía de un Dios que es familia. Epifanía significa manifestación, aparición o revelación, como bien saben todos. Cuando los magos contemplaron que la estrella que los guiaba se detenía sobre el lugar donde estaba el niño, entraron y lo vieron con su madre, María. El niño Dios que hoy se nos manifiesta es un Dios que quiso nacer como hombre en el seno de una familia. Dios ama al hombre como un ser semejante a él, como persona. El hombre viene al mundo en el seno de una familia, en una comunión de personas, por lo cual puede decirse que le debe a ella el hecho mismo de existir como hombre. Por otro lado, solo las personas son capaces de existir en comunión. Y cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante toda la vida. Y precisamente cuando el Verbo se hace hombre, comienza por santificar esta realidad, la familia. Salvando la absoluta trascendencia del Creador respecto de sus criaturas, en la familia emerge la referencia ejemplar al nosotros divino. San Juan Pablo II afirmó en enero del 79 que nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Sí, Dios es una familia. En el seno de la Trinidad Santísima se hallan los vínculos esenciales de la familia: paternidad, filiación y amor. Y el Dios que es amor es el único que los posee en toda su perfección y desde toda la eternidad. Miguel Ángel, muy buenos días. Espero que los reyes se hayan portado muy bien contigo. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Qué alegría una vez más estar aquí. Feliz año para ti, Andrés. Feliz año para nuestros amigos de la radio. Felices Reyes. Espero que los magos de Belén hayan traído muchos y buenos regalos para todos nosotros. Un año más, los grandes almacenes y los ayuntamientos de nuestras ciudades se han adelantado a Los Ángeles para anunciar la Navidad. Pero la mayoría no pregona el nacimiento del Salvador, sino los sueños de bienestar material que esta vez sí van a hacerse realidad. Y se mezclan lo humano, lo demasiado humano y lo divino, en una pugna que reproduce la que también se da en nuestros corazones. Anhelamos una felicidad que sea para siempre, un amor que no se nos deshoje entre las manos, una paz que nos haga sentirnos seguros y queridos. Pero se nos repite por todos lados que nuestras ilusiones se van a hacer realidad porque podremos comprar muchas cosas. Decía en el Principito Saint-Exupéry que los hombres compran cosas hechas a los mercaderes
Pero como no hay mercaderes de amigos, los hombres no tienen amigos. Los grandes almacenes y los mesías humanos, demasiado humanos, están ahí cerca, a la vuelta de la esquina, en las pantallas, en los anuncios, en las luces de neón, en las campañas políticas, y procuran desplazar a Dios a una lejanía inalcanzable. Pero la Navidad muestra que el verdadero Dios no es alguien lejano, perdido en su grandeza y su distancia, despreocupado de la insatisfacción de sus hijos. No, en absoluto. Le importamos y mucho. En cambio, a los de los anuncios, nosotros en nuestra felicidad real les importamos más bien poco, o nada. En todo caso, les interesa nuestro dinero o nuestro voto, pero si se los da otro, les da lo mismo. El verdadero Dios no es lejano ni se despreocupa. Ha venido a ser como nosotros, a vivir como nosotros, a sufrir y morir como nosotros, y por nosotros, porque le importamos y mucho. Todo el que ama quiere estar junto a la persona amada y crear lazos, vincularse con ella. Ese es el Dios de los cristianos, que se hace pequeño para que podamos abrazarle y dejarnos abrazar. Siendo el infinitamente otro, quiso ser el infinitamente nuestro. Él, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es la Navidad y la Epifanía. Y el Verbo recién nacido quiso nacer en una familia y ser recibido en el regazo de una madre. ¿Quién podría describir el primer despertar a la conciencia de ese niño al encontrarse con el rostro sonriente y acogedor de María? Es seguro que al conseguir fijar sus ojos en los de ella, el niño Jesús debió de tener la impresión de haberlos visto ya en otra parte. El Verbo había encubierto el esplendor de su divinidad con la pobreza de una vida humana y de un humilde pesebre, y descubría a través de la experiencia del amor de su madre y de San José el reflejo más vivo de la mirada y del amor del Padre de los cielos. Como José, contemplamos en estos días el asombroso misterio. Dios, que es familia, quiso nacer en una familia. Eso no lo pueden dar los mercaderes, pero eso es precisamente la verdadera Navidad. Dios podía haberse encarnado de 1000 maneras, pero prefirió hacerlo en el corazón de una familia que vino a ser en la tierra el espejo de la Trinidad. Porque Dios mismo es familia y en esta relación primordial de amor y de comunión se encuentra la originaria fuente de la belleza que salvará al mundo. Están escuchando Ojos para Ver, con Andrés Jiménez. Ojos para ver, el don de la belleza. En la Sagrada Escritura, ya desde los profetas, se encuentran palabras muy hermosas sobre el amor de Dios. Un amor solícito como el de una madre hacia su hijo, tierno como el del esposo por la esposa. Ante todo es un amor que perdona. Un amor que se inclina ante el hombre como hace el Padre con el Hijo pródigo, que lo levanta y lo hace partícipe de la vida divina. El modelo originario de la familia hay que buscarlo así pues en Dios mismo, en el misterio trinitario de su vida. El nosotros divino constituye el modelo eterno del nosotros humano. Ante todo,
de aquel nosotros que está formado por el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Contemplamos en estos días al Dios humanado que se nos manifiesta en la figura del niño Jesús, nacido en el seno de la familia formada por María y José. Este niño nos ha revelado algo insospechado, que Dios es familia, Trinidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos por lazos de amor familiar. Más aún, Dios nos manifiesta cómo es su amor al encarnarse el Verbo en una familia. La Sagrada Familia es la revelación del amor de Dios por cada hombre, un amor generoso, cálido, desinteresado, total. Escribía San Juan Pablo II en su carta a las familias: el Hijo unigénito, consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, entró en la historia de los hombres a través de una familia. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante, excepto en el pecado. Por tanto, si Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, lo hace empezando por la familia en la que eligió nacer y crecer. Se sabe que el Redentor pasó gran parte de su vida oculta en Nazaret, sujeto como hijo del hombre a María, su madre, y a José, el carpintero. Dios se hizo hombre en una familia. Otro dato maravilloso de la Epifanía que hoy contemplamos es que Dios además hace familia. Nos ha llamado a ser miembros de la familia divina. El plan trinitario reside en que Dios ha creado el universo de los cuerpos y de los espíritus y ha enviado a su Hijo al mundo con el fin de hacernos a todos hermanos, miembros de la misma familia, hijos e hijas de la Trinidad, a imagen del Verbo, a impulsos de un mismo amor. Vivimos para ser integrados en la familia de Dios, pero no en la vida futura, sino desde ya, hoy, saboreando cómo la Trinidad habita en nosotros por la gracia. Además, Dios nos hace familia entre nosotros. Él es el fundamento de nuestra unidad y nos llama a ser familia en anillos concéntricos cada vez más amplios, como los que forman las ondas al tirar una piedra en el estanque. Dios es familia y nos hace familia con Él y entre nosotros. Cuando Dios está en el centro, nuestras familias, tanto las familias naturales como las espirituales, que viven una vida consagrada especial, se convierten también en revelación del amor de Dios. Son un testimonio creíble, simpático, directo e incontestable. Un argumento real que molesta en muchos de nuestros ambientes, dominados por un egoísmo feroz. Son demasiadas las voces que pretenden convencernos del imparable declive de la familia y de la necesaria superación de su papel en la sociedad moderna, interesadas en deconstruirla, es decir, destruirla, e imponernos otros modelos de familia más acordes con los tiempos actuales, eso dicen. Nuestro reto no es otro que configurar familias llenas de vida hacia adentro, y a la vez hacer familia de nuestros ambientes, asociaciones, comunidades de vecinos, centros educativos, empresas y ámbitos de trabajo. ¿Cómo? Derrochando amor en el trato uno a uno, olvidándonos de nosotros mismos en atención a los demás, entregando nuestro tiempo para escuchar y acompañar, cultivando pequeños detalles, saliendo de nosotros mismos y asumiendo la responsabilidad de nuestra vida en sociedad como ciudadanos. En definitiva, creando lazos familiares, haciendo familia a nuestro alrededor. La familia, como el hombre mismo, es el camino de la Iglesia, en palabras también de San Juan Pablo II. Cuando los pastores y los magos hallaron al niño Jesús en los brazos de su madre y junto a la figura protectora de José, les fue manifestada la íntima naturaleza familiar del amor de Dios. La profesora Carmen Álvarez Alonso ha escrito muy bella y hondamente que, al haber creado a Adán a su imagen y semejanza,
En su deseo de encontrar a Eva, bien pudo el Padre haber dejado la huella de su propio deseo, escondido en los siglos, de encontrar y hacer de María su ayuda semejante, tan cercana a él en la generación humana del Hijo, y concluye: algo de aquel gozoso asombro de Adán a la vista de Eva pudo resonar en el corazón del Padre Celestial al escuchar de labios de María el sí de la encarnación y el de toda su vida junto a José, la sombra del Padre. Nosotros continuamos comentando que la Sagrada Familia de Belén y de Nazaret es la estrella que guía a los magos y a nosotros al encuentro con ese misterio de amor difusivo que es el corazón de Dios Trinidad, del Dios Familia. Ojos para ver, con Andrés Jiménez. Le recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que puedan seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. ¡Feliz Año Nuevo! Es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo a la Virgen que, como en Caná, nos obtenga de Jesús el vino bueno de la alegría que no se desgasta, sino que crece hasta llegar a la plenitud eterna. Y con la proclamación de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir, que nos invitan a hacer feliz este año a los que nos rodean. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que necesita tu ayuda para seguir realizándolo muchos años más. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría. Aprender a mirar, ojos para ver. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino enseña que, si bien los ángeles son más semejantes a Dios que el hombre, por ser personas puramente espirituales, bajo otro aspecto, el hombre es más semejante a Dios que el ángel, en cuanto que, por ser persona corpórea, es capaz de engendrar y constituir familia, como Dios es familia. Y en efecto, como venimos diciendo, el misterio de la Santísima Trinidad consiste en que Dios es amor, un amor que es familia. Es un Padre que engendra eternamente un Hijo eternamente engendrado por el Padre, un amor, el Espíritu Santo, eterno y mutuo del Padre y del Hijo. Tres personas distintas, subsistentes en una sola naturaleza divina. El ser personal humano, por el cuerpo, puede engendrar y vive más plenamente en familia. Pero Dios, claro está, no es familia a semejanza de la familia terrena, sino que al revés, es la familia en la tierra la que es a semejanza de la familia divina, puesto que toda perfección creada es una participación finita de la misma perfección de Dios. La paternidad humana es, por tanto, una semejanza participada de la paternidad divina. Por esto, San Pablo dobla sus rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
Si Dios no fuese amor que subsiste y por lo tanto familia, no existiría familia en la tierra. Cuando los hombres nos ponemos a sentenciar, solemos ser muy peligrosos. Así, por ejemplo, Feuerbach y Marx se erigieron en portavoces de la autosuficiencia humana y clamaron que Dios no existe. Y curiosamente, ambos lo hicieron tergiversando el significado de la familia humana. Hemos dicho que la familia humana, compuesta por el hombre, la mujer, los hijos, participa del ser y de la perfección de la familia trinitaria. Feuerbach hacía al revés. Para él, la familia divina no sería más que una proyección ideal, una alienación religiosa de la familia humana. Y Marx, que intenta suprimir la alienación no solo en el orden teórico, sino fundamentalmente en el práctico, acabando con aquello que en la tierra más remite a Dios, decía que cuando se ha descubierto que el secreto de la familia celestial es la familia terrenal, se debe destruir primero a la familia terrenal, en la teoría y en la práctica. Es curioso que estos patriarcas del ateísmo contemporáneo se alzan contra Dios, literalmente mediante la destrucción de la familia humana, y su sombra siniestra perdura en la amenaza de la ideología woke, hoy en boga. Benedicto XVI advirtió con lucidez que la crisis de la paternidad que estamos viviendo hoy es un aspecto básico de la crisis que amenaza a la humanidad en su conjunto. El supuesto fundamental del humanismo ateo en todas sus modalidades teóricas y prácticas es que el ser humano es un individuo sin ataduras ni vínculos, que no es de otro y para otro, sino que es de sí mismo y para sí mismo. Pero tal cosa no es sino la negación del verdadero amor y la muerte radical de la persona. Pues bien, resulta claro y evidente que la familia humana, fundada en el matrimonio y abierta a la vida, es el más claro espejo de la divinidad. La familia es un testimonio de la dignidad inherente de la persona. Es un estímulo básico y contundente para aprender a contemplar el amor gratuito y generoso de Dios, sin el cual nada se sostiene. Y así, como Dios es el ejemplar de la familia en la tierra, lo esencial de estas son las relaciones paterno-filiales, fundadas en la generación. El matrimonio se actualiza y completa con familia por la generación de los hijos. Esta es la razón de que en la sexualidad el fin unitivo de ésta haya de estar en consonancia con el fin procreativo, y que en el matrimonio, donde se realiza ordenadamente la sexualidad, la mutua ayuda y la unidad conyugal se ordenen ante todo a la procreación y educación de los hijos. La paternidad en la tierra se encuentra como dividida y distribuida en la paternidad del varón y en la de la mujer, que llamamos maternidad. Ambas dimensiones de la paternidad humana, diversas y complementarias, tienen en la paternidad divina su modelo originario y su plenitud. El modo propio de darse del hombre y la mujer que por el matrimonio se han hecho una sola carne se orienta a la generación y educación de los hijos. La diversidad sexual, física, psicológica y racional del ser personal humano se ordena al matrimonio y éste a la constitución de una familia cuyo referente es el amor de Dios, de un Dios que es familia. La razón profunda del amor conyugal y del matrimonio es cooperar con Dios en la generación de sus hijos, y que los padres terrenos sean un fiel reflejo de la paternidad divina para sus hijos. Estos, desde el bautismo, son más hijos de Dios Padre que nuestros, y el sentido de la paternidad humana es participar y cooperar con la paternidad divina. Los padres son para los hijos el primer espejo de Dios Padre y el camino natural para conocer y vivir prácticamente su filiación divina. La familia es una comunión de vida y de amor. El sacramento del matrimonio confiere gracia suficiente para manifestar los esposos por su mutua fidelidad la indestructible fidelidad del amor de Cristo por su Iglesia, del amor de Dios por el hombre.
Y esta fidelidad conyugal es el principio y la garantía de la fidelidad paterna, signo fuerte y convincente del amor fiel de Dios Padre por sus hijos. Este es el testimonio necesario en nuestros días, la certeza de la fidelidad del amor paterno. ¿Cuántos niños y jóvenes para quienes la fe en la paternidad divina es difícil porque fueron privados de su primer anuncio en la familia? Y por otra parte, qué grande y bella responsabilidad de los padres. Ciertamente aquí está el sentido último de las dos propiedades del matrimonio, su unidad y su indisolubilidad. La familia es el ámbito naturalmente primario y fundamental en el que la persona humana es conocida y amada por sí misma. El saberse valioso en la propia singularidad, porque ha sido amado gratuitamente por sí mismo, es la clave para entender el sentido de la propia existencia y el aliento vital del desarrollo seguro y confiado del ser personal. Por ello, la familia es donde se realiza la más profunda, perdurable e irreemplazable educación de la persona. En ella recibe la existencia, conoce vitalmente su valor personal, recibe el testimonio del amor fiel hasta la muerte y el primer anuncio de la paternidad divina. La familia es el camino natural, sanado y elevado por la gracia del matrimonio, por el que los hijos ascienden en el tiempo a la plenitud de su vida cristiana en la eternidad de la familia divina. Y el más pleno reflejo en la tierra de la familia divina es la Sagrada Familia de Nazaret. Dios Padre se nos ha hecho visible en María y José, Dios Hijo en Cristo, el Verbo de Dios hecho hombre, Dios Espíritu Santo en el amor paterno filial de la Sagrada Familia de Nazaret, encarnación perfecta de la familia que es Dios. Ojos para ver, momento para la pintura. Volvemos a recordar hoy a Bartolomé Esteban Murillo, uno de los gigantes de la pintura barroca española que supo entrelazar lo sobrenatural invisible como parte inherente a nuestra realidad cotidiana. Quien no recuerda la ternura de la Sagrada Familia del Pajarillo, con San José atento al niño y la Virgen que contempla cariñosa a ambos mientras hila. Murillo eligió en numerosas obras la vida cotidiana de la Sagrada Familia en Nazaret como referente y modelo para la familia común. A través de sus cuadros, la familia de Nazaret muestra la unión del cielo y la tierra. Aprendemos así que el hogar familiar puede estar unido a Dios por medio de las tareas diarias ofrecidas a Dios. Aquí San José ya no tiene nada que ver con el anciano casi decrépito, torpe y minusvalorado que nos muestra casi siempre el arte de antaño. Ahora está en plenitud de igualdad con Jesús y María. Es modelo de humanidad viril, de padre, de trabajador y de educador de su niño. Consejero y guía, compañero y esposo de María, fiel a la misión que Dios le encomendó. José es la sombra del Padre de los cielos. El cuadro que traemos a nuestra contemplación en estos momentos recibe el nombre de Las dos Trinidades. Está realizado hacia 1680 y se encuentra en la National Gallery de Londres. Se trata de una de las mejores pinturas de los últimos años de Murillo. Representa la unión espiritual de la Sagrada Familia humana y la Santísima Trinidad como algo cercano y natural.
Obviamente le mueve el afán de servir a la devoción del espectador. Con ello, además, se presta a hondas reflexiones teológicas, según hemos ido viendo antes. En Cristo, Dios y hombre verdadero se enlazan y reflejan mutuamente la Sagrada Familia de la Trinidad y la Sagrada Familia de la Tierra. La figura del niño Jesús se ubica en el centro de la composición, formando la Trinidad celestial con el Padre Eterno y la paloma del Espíritu Santo que están sobre él, mientras que al mismo tiempo establece la Trinidad terrena con la Virgen y San José que aparecen a su lado de rodillas. La composición sigue un esquema simétrico en el que las figuras de la Sagrada Familia se ordenan piramidalmente. Sobre ellas, abierto un cielo de nubes doradas, el pintor sitúa a Dios Padre y al Espíritu Santo en perfecto eje con el niño Jesús. Murillo subraya la humanidad de los protagonistas de la historia sagrada como si quisiera recordarnos que ellos también vivieron humildemente entre nosotros. El niño, colocado entre San José y la Virgen sobre una mesita, mira hacia el Padre de los cielos con cierta melancolía, como quien conoce su dramático destino, a la vez que su semblante recuerda al de alguna de sus inmaculadas. La luz y los colores empleados, en los que domina una tonalidad ocre, configuran una espectacular sensación atmosférica, cálida, que envuelve a los diferentes personajes, alejándose definitivamente de las experiencias tenebristas de los primeros años para dar paso a un estilo más iluminista y descriptivo, inspirado en la escuela flamenca, con Rubens y Van Dyck a la cabeza. Sobre un fondo oscuro pero atenuado, María y José parecen prendados del niño. En genuflexión le dan la mano como si nos quisieran presentar orgullosa y amorosamente a su hijo. El rostro de la Virgen es uno de los más bellos y naturalistas de Murillo. San José es quizás la interpretación más juvenil del patriarca de todas las del pintor sevillano y también la más refinada. Un coro de ángeles completa la gloriosa escena, alborozados en la contemplación de las dos Trinidades. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Al gran poeta nicaragüense Rubén Darío debemos un poema lleno de candor, inmerso en la mirada creyente e ingenua de la antigua cristiandad, la que supo convertir en cotidianidad fiestas tan llamativamente celebradas hasta nuestros días. Lo titula Los Tres Reyes Magos y dice así: Yo soy Gaspar, aquí traigo el incienso. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios, el amor es inmenso, todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor, mi mirra aroma todo. Existe Dios, Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en lodo y en el placer hay la melancolía. Yo soy Baltasar, traigo el oro, aseguro que existe Dios. Él es el grande y fuerte, todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. Triunfa el amor y a su fiesta os convida.
Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. El poema es de una actualidad plena, pertenece al libro Cantos de Vida y Esperanza, sin duda el más profundo y humano de sus libros de poesía. Rubén Darío se había tomado en serio que la vida era para gozarla, no solo para cantar los gozos, sino para vivirlos. Pero la vida desenfrenada siempre pasa factura. El que había cantado como nadie el amor como carnalidad y erotismo, aureolado por los mitos de Grecia y el exotismo de los lujos orientales, al cruzar el dintel de la mitad de su vida, se ve solo, enfermo, abandonado por los que le adulaban, deseoso de encontrar un apoyo que le devuelva la paz de su infancia, y lo va a encontrar precisamente en la fe que en sus años de esplendor y neopaganismo había arrojado por la borda. Este es el contexto en el que hay que leer Los Tres Reyes Magos. Los tres reyes, uno a uno, van a aparecer en el escenario de la adoración. Cada uno va a entregar los conocidos dones y cada uno va a anunciar el profundo sentido que cada don encierra. Modifica la pertenencia de los regalos. Va a ser Gaspar quien entregue el incienso en primer lugar, y en él encuentra que la vida es bella y pura, que existe Dios y que el amor es inmenso. Melchor entrega la mirra, y en ella recuerda también que Dios existe, que es la única luz, que hasta las flores tienen los pies de lodo, y en el placer anida la melancolía. Baltasar trae el oro porque Dios existe, Él es fuerte y grande, y lo más sugestivo, ha descubierto el triunfo sobre la muerte. Todo lo sabe por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. 4 estrofas. En 3 intervienen los 3 reyes. ¿Quién habla en cuarto lugar? ¿Quién ordena callar a los reyes que han sido testigos de tantas maravillas? El propio Rubén quiere dar el testimonio de su creencia en Cristo, de la superación de sus vacilaciones. No les quita autoridad, faltaba más, pero quiere hablar como quien viene de las tinieblas y ha cruzado por sombras de muerte. El Rubén del hedonismo y del hastío proclama a voz en grito: «Triunfa el amor, y a su fiesta os convida. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida». Pero queremos hoy también traer a esta sección al más grande de los poetas de la lírica castellana, San Juan de la Cruz. En palabras de Manuel Machado, el más poeta de los santos todos y el más santo de todos los poetas. Y en concreto, el villancico que sirve de conclusión a su romance de la Trinidad y de la Encarnación, in principio era verbum. Dice así: ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía. El llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. El santo poeta expone en este romance el amor de Dios como matrimonio, como intimidad de amor en su seno y hacia los hombres. Posee una gran profundidad teológica, tomando la figura del simbolismo nupcial por el que compara el asumir la naturaleza humana por parte del Verbo con el desposorio entre el hombre y la mujer. Pocos escritos ayudarán tanto a profundizar sobre el sentido de la Navidad como este romance de San Juan de la Cruz. Surgió de su corazón de místico y de poeta cuando su dignidad era pisoteada en su estancia en la cárcel conventual de Toledo. La encarnación es una historia de amor. Dios mismo, ese amor que mueve al sol y a las demás estrellas, al que se refería Dante al concluir su prodigiosa comedia y su estancia en el paraíso, se introduce en nuestro mundo, asumiendo nuestra bajeza, nuestra nada, y se ha hecho carne, se ha hecho nada. Solo así la nada, el ser del hombre, puede convertirse en el todo, al verse partícipe de la comunión divina. La encarnación es un descenso radical de amor del Hijo que penetra hasta el cautiverio en que está la humanidad, para rescatarla de esa manera y tomarla como esposa. El Hijo de Dios sale del tálamo nupcial, del secreto de Dios que se realiza en el seno de María. Sale como esposo eterno, abrazado ya a su esposa tan pequeña, reflejada y condensada en la propia humanidad de Cristo. La unión de las dos naturalezas de Cristo, Dios y hombre, se interpreta en categorías de unidad nupcial. Esta es la escena triunfal. El Hijo de Dios toma en sus brazos a la esposa humanidad para abrazarla y elevarla con él, para introducirla en su propio misterio trinitario. Como escribe San Juan de la Cruz en el mismo poema, varios versos antes, a la cual de esposa él tomaría en sus brazos tiernamente, y allí su amor la daría, que así juntos en uno al Padre la llevaría. Es el villancico del Dios que ha querido aprender a llorar para compartir la suerte de los hombres que lloran, para que ellos puedan reír y gozar, recuperando la alegría de saberse amados por el esposo. Llora Dios y se alegra el hombre. El que era rico se hace pobre y no se enriquece con su pobreza. La Madre María le acoge en pasmo, en experiencia mística suprema, porque el misterio que contempla es en extremo asombroso. Y la madre estaba en pasmo, dice el poema, porque la alegría del hombre era a costa del llanto de Dios, nacido en suma pobreza, y todo esto por mí, como dice San Ignacio de Loyola. Jesús nace desposándose con la naturaleza humana, haciéndose humanidad sufriente. Padece el más gélido de los fríos y viene entre animales, ha bajado hasta necesitar el calor del aliento de sus criaturas no humanas. Este es el trueque de Dios, que allí lloraba y gemía. Este es el gran comercio, que consiste en ponerse en el lugar del otro, Dios en el hombre en Dios. El camino de las artes, ojos para ver.
entrar en Covarrubias es sumergirse en la historia más profunda y genuina de Castilla. Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo. Su ubicación a orillas del río Arlanza facilitó su poblamiento desde época prerromana, pero es en la Alta Edad Media cuando adquiere sus señas de identidad que hoy la distinguen como una de las villas más hermosas y originales de la provincia de Burgos. Fue plaza de avanzada de la vanguardia castellana frente al dominio califal, que está vinculada con el conde castellano Fernán González, allá por el siglo XI, una de las grandes figuras, tanto históricas como legendarias, ligada a los orígenes del embrionario reino de Castilla. La actual colegiata o ex colegiata de San Cosme y San Damián de Covarrubias fue construida sobre otra anterior románica a finales del siglo XV, de elegantes proporciones y planta de cruz latina con 3 naves y crucero. Acoge entre sus muros los panteones de numerosas familias ilustres de la villa. Bajo el altar mayor descansan 3 infantas abadesas y en el presbiterio el conde Fernán González y su esposa Sansa en sendos sepulcros hispano-romanos. Su órgano, de magníficas sonoridades, es de la segunda mitad del siglo XVII y el más antiguo de cuantos hoy se hallan en uso en España. En el claustro, construido en los primeros años del siglo XVI, está el sepulcro gótico de la infanta Cristina de Noruega, primera esposa del infante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio, sobre el que se entrelazan la leyenda y la historia, añadiendo fama y encanto pintoresco a la villa. El Museo de la Colegiata ofrece una riquísima y completa variedad de piezas. Pero la obra más impresionante es el extraordinario tríptico de la Epifanía o de los Reyes Magos, muestra emblemática de la escultura gótica de finales del siglo XV. Es, podemos decir sin exageración, una joya dentro de otra joya, la Colegiata, que a su vez es el corazón de otra joya admirable, la villa misma de Covarrubias. Aunque se desconoce el autor de tan bella obra, se atribuye al denominado maestro de Covarrubias, que debió de ser uno de los discípulos más destacados de Gil de Siloé. Las tablas laterales de tradición hispano-flamenca se atribuyen a Diego de la Cruz. La obra fue encargada por el canónigo y chantre Francisco García de Covarrubias, que aparece en una de las puertas laterales. La parte central del tríptico es la más hermosa y llamativa. Es de grandes dimensiones, mide 2,35 centímetros de alto por 1,92 metros de ancho. Tallada en madera ricamente policromada y dorada, abunda en detalles minuciosos. Representa la escena de la adoración de los Reyes Magos. En el centro se hallan María, Jesús y José. A la derecha, Melchor y Baltasar. Y a la izquierda, el rey Gaspar. Portan en sus manos oro, incienso y mirra, de acuerdo con la narración de San Mateo. Todos están en disposición hierática salvo el niño, que muestra un rostro travieso y alarga su mano juguetón hacia el cáliz que le ofrece el rey Melchor, de rodillas ante él. La Virgen, de figura estilizada, es una mujer al estilo de las pinturas flamencas con el rostro suave y delicado y sostiene en su regazo al niño. San José, en actitud contemplativa, se sitúa al lado del rey Baltasar y observa cómo su hijo tiende su mano a la copa que le ofrece Melchor. Es un San José de edad media, un varón fuerte y elegante, sin dejar de ser austero en comparación con los vestidos de los demás personajes. Ya no es el anciano que se representaba tiempos atrás, como el que aparece en la puerta lateral de la izquierda sin ir más lejos. Llama la atención el detalle con el que se representa su semblante, con la frente arrugada, apuntando ya hacia una representación más realista. Al otro lado de la escena, a la izquierda, aparece Gaspar, de pie. Figura igualmente hermosa, elegante y varonil, con rasgos orientales, de largos cabellos y barbas ensortijadas, en la que el escultor ha representado con esmero y verosimilitud las venas de su mano derecha. Los 3 reyes representan al mismo tiempo las 3 razas, blanca, negra y oriental, a la vez que las 3 edades,
juvenil, madura y la ancianidad. Los tres aparecen despojados de sus coronas en señal de reverencia al Rey de Reyes y contemplan al niño en actitud respetuosa. Melchor aparece arrodillado en señal de adoración. El joven rey Baltasar llama la atención porque todos sus rasgos, no solo el color de la piel, son los de una persona de raza negra, cosa no habitual hasta ese momento, y porta una cruz colgando del cuello, en un anacronismo muy elocuente que habla de la muerte de ese niño, a la vez que proclama sin palabras que él también y con él los de su raza, todos los hombres en suma, son hijos de Dios y partícipes del misterio redentor de Cristo. Hermoso testimonio del valor de la persona que se nos confirma con el misterio que contemplamos, la encarnación del Verbo Divino. El conjunto está coronado por una fina crestería gótica, formando doseletes y una cenefa de filigrana dorada. Las puertas laterales presentan 4 escenas, realizadas a principios del siglo XVI, donde se representan la Natividad, la Transfiguración, el bautismo de Cristo y la figura del donante tutelado por San Antonio y por los santos Cosme y Damián decapitados. Se trata de una hermosa y justamente famosa representación de la Epifanía configurada en torno a la Sagrada Familia de Dios en la tierra. Y ya nos despedimos, queridos amigos. Hoy, 6 de enero, hemos traído a nuestro programa la Epifanía del Señor, considerando un aspecto peculiar, el del amor trinitario, modelo y fuente de todo verdadero y auténtico amor humano, en particular el que se cuida y se cultiva en el seno de la familia. Todo ser humano viene al mundo en el seno de una familia, en una comunión de personas, por lo cual puede decirse que le debe a ella el hecho mismo de su existir como ser humano. La familia es espejo del Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 6 de enero de 2026. Que tengan todos un feliz y hermoso día. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò. Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.